¿Qué tal, amigos? Buenos días, aquí estamos otra vez nuevamente en Cápsulas de Café. Tu amigo y servidor Limber, como siempre, estamos aquí en en este laboratorio ahora de bebidas de café, y que poco a poco vamos a ir descubriendo sabores, y ojalá las puedas hacer en tu casa y puedas tú ir aprendiendo, involucrándote un poco en todo lo que es la preparación de un buen café. Entonces, comenzamos. Primero que nada, pues necesitamos agua caliente. Nos vamos a ayudar de una tetera que tenemos por acá, que nos va a servir para preparar café. Vamos a poner a hervir agua, todo dependiendo de la cantidad de café que vayamos a hacer. Como ya les expliqué, si vamos a hacer nada más una taza, pues sería una taza de agua, pero en este caso vamos a hacer dos, entonces vamos a ocupar 2 tacitas de agua caliente. Ya tenemos el agua caliente, ya está hirviendo nuestra tetera. Necesitamos café molido, necesitamos que tenga el molido sea un molido grueso, que nos permita hacer, en este método de café, sí necesitamos de un molido grueso. Necesitarías pedirlo en donde compres tu café, que te hagan un molido grueso, a punto casi como de maíz quebrado, pero sí traemos un molido bastante grueso, que es este. Todavía se siente la consistencia más que la arena de gruesa, pero ya tenemos aquí nuestro café molido grueso para hacer prensa francesa. ¿Por qué no se hace con molido fino? Lo que pasa es que en este método el molido fino pues pasaría un poco a la hora de filtrar, entonces tendrías un café con mucho asiento, vaya, de café, lo cual ya no va a estar rico, sino va a estar muy pesado el café, ¿no? La prensa francesa, su característica principal de esta es que cuando tú te preparas el café en este método, cuando lo estás tomando vas a sentir unos tropiecitos de tierra, tierrosos en la boca. Pues es el café, son aquellos granitos de café que fueron molidos un poquito más, y son los que logran pasar y le aportan estas notas ricas, que hacen que se sienta como un café, como el café que nos hacían las abuelitas. O sea, es un café así muy rico, vaya, a la hora que lo tienes en la boca. Entonces son 2 tazas, vamos a poner una cucharada. Aquí sí vamos a usar una cuchara normal, una cuchara grande, ¿no? Como para sopa. Ya pusimos 1, vamos a poner 2, y pondríamos 3 cucharadas. 3 cucharadas de café con molido grueso para hacer nuestro café en prensa francesa, ¿no? Entonces tapamos. Vamos a ponerles un poco de agua caliente. Ya medimos, vamos a hacer únicamente 2 tazas, no tiene por qué sobrarte café, o sea, realmente, más ya medí aquí 2 tazas de agua, ¿no? De agüita caliente. Ya está el agua a 100 grados aproximadamente, ya hirvió. Tenemos aquí le pongo el café, las 3 cucharadas de café. Entonces lo que vamos a hacer es mojar el café, lo vamos a humedecer un poco. Humedecemos un poco, podemos mover un poquito así para que se integre. Agregamos el resto del agua, y ya tenemos, y tapamos, ¿no? Ahí ya se está integrando, aquí lo puedes ver. Tenemos café, queda más o menos como una especie se ve el café grueso, hizo como una nata gruesa en la parte de arriba, y se está mezclando el café con el agua. El café está soltando sus aceites, está soltando pues los sabores, y tiene que permanecer ahí mezclándose agua y café durante aproximadamente de 1 minuto y medio a 3 minutos. O sea, así que yo te recomiendo que con 2 minutos que esté aquí es más que suficiente. Ya han transcurrido ya 2 minutos. Ahora sí vamos a comenzar a bajar el émbolo. Vamos bajando.
para que se vaya dando el filtrado del café hasta topar. Ya topó y ahora es momento de servir el café. Nuestra taza, vamos a levantar un poco, servimos el café, quedó espectacular. Cafecito ahí, tacita por acá. Listo. Nos sobró, aquí podemos ver, vamos a quitar el émbolo para que puedan ver. Pues aquí se queda el café filtrado. Allá abajo nada más tenemos la broza del café. Tenemos los granos de café un poco quebrados que no pasaron y que nos van a permitir tener un café con esta textura de tropiezos, un poquito de tierrita, como, bueno, sí, como que si fuera, realmente eso es como la broza, ¿no? Algunos grumitos de café que vas a poder disfrutar con tu familia. Y este es un buen método, la verdad se lo recomiendo. Hacerse un café aquí, la verdad es espectacular, queda muy rico y diferente al método de café de máquina, que eso lo veremos también más adelante, y puedes disfrutar de este rico café más fuerte, con un sabor más intenso en el paladar. Y pues aquí nos lo vamos a echar, ¿no? En el café de la calle. Muy bueno, muy bueno. Estamos en Cápsulas de Café, nos vemos a la próxima. Bye.